gente, mañana metemos plomo, metemos bala, voy a llevar mi granada de piña, señor, mi bazooka, mi minibús, mi ballesta, voy a llevar todo al gordo, nomás voy a meter harta bala, harto cagado, voy a hacer ducto de ventilación y le voy a dejar como coladera, no se acerquen a su carro del gordo porque puta, va a ser coche de bomba, peor que el terrorista, peor que sendero luminoso, firme, señores. Así que no se preocupen porque no me voy contra ustedes, ni contra los profesores, contra el gordo y contra la directora porque me quieren hacer repetir de año, pe. No he escuchado último momento y estamos asustados. Vamos a ver qué es lo que nos dice el director. Terrible lo que pasará el viernes. De sus profesores en ningún momento se han sentido amenazados, ni en los audios que ustedes están difundiendo. Me mencionan y vuelvo a recalcar que yo no me siento amenazada, ¿no? No me oculto. Bueno, y esto se registra en colegios o en un colegio de San Juan del Lurigancho. La pregunta, y esto tiene que ver un poco con una nota que también compartíamos aquí en el programa sobre cómo se recluta menores de edad, por ejemplo, para extorsionar, porque hay un régimen legal diferente, mucho más blando, si se quiere, con los menores de edad. Una amenaza de esta naturaleza, en caso de concretarse, constituye delito. Pero ¿cómo se maneja desde el lado penal, desde la legalidad, una situación como esta? Que ya es una amenaza. Dice, bueno, si me jala de año, yo voy y lo reviento y lo hago peor que Sendero Luminoso. Sí, claramente es un delito de coacción como mínimo, ¿no? El tema es que en el Perú y en la mayoría de legislaciones, los menores entre 14 y 18 años no se considera que cometen delitos, no podemos decir que son delincuentes, sino son menores infractores a la ley penal, ¿no? Y eso tiene una gran diferencia porque la lógica en un adulto es castigarlo porque sabe que lo que hace es malo, pero en un adolescente se entiende que como no sabe realmente medir las consecuencias de sus actos, no se le castiga, sino se le pone una medida de educación, que en el Perú es llamada socioeducativa. En la práctica, lamentablemente, son lo mismo, ¿no? Porque el adulto se le castiga y va al penal. Al menor entre 14 y 18 se le da una medida socioeducativa y se va a Maranguita, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero claro, ya hemos visto que Maranguita a veces es hasta peor que un penal, porque las condiciones no son adecuadas y porque el Estado realmente no invierte en esos adolescentes infractores. Para recuperarlos. Hace un par de días yo mencionaba, a propósito de este informe que presentábamos sobre niños adolescentes, vamos a ponerlo, porque era un chico de 15 años que contaba que él se dedicaba a matar. Eso es lo que decía, detonaba granadas y lo enviaba a aquel extorsionador que no había recibido el monto que le pedía a un empresario. Entonces enviaba a este joven de 15 años y lo declaraba delante de la policía. Vine con mi mamá de Venezuela hace un año, hoy no me dedico a nada sino a matar. Y conversábamos con un congresista, Alejandro Muñante, me parece que él decía que ya tenía que considerarse o tratarse, por ejemplo, a los infractores, en este caso a los menores de edad, con las mismas penas, imponerles las mismas penas que a un adulto y que cuando cumpliesen la mayoría, ser trasladados a otro penal. ¿Eso ocurre en el Perú o no? En realidad, en la práctica no debería ser así, porque al menor no se le castiga, pero como hay una deficiencia de infraestructura en los centros de menores, en la práctica se les termina pasando, cuando cumplen 18 años, a una ala supuestamente especial del penal. Claro, pero el señor Muñante lo decía como algo que debería ser así. No. ¿Debería ser así? Yo creo que no, porque para empezar eso no va a solucionar el problema. Eso no va a dejar de hacer que los adolescentes infractores no cometan delitos. No, o sea, no va a ocurrir eso, ¿no? Y porque no, yo creo que es una conclusión muy rápida frente a un problema que es mayor. Si nosotros le exigimos a los adolescentes responsabilidades, como por ejemplo asumir cárcel, castigos y tratarlos como si realmente son conscientes o capaces de saber que lo que hacen es malo, también tendríamos que darle en contrapartida derechos. Por ejemplo, tendrían que poder elegir a sus autoridades, poder votar, porque no los puedo considerar capaces para entender lo malo para unas cosas, pero no para entender lo que es una elección, cómo elijo mi autoridad, ser responsable para contraer matrimonio, para celebrar contratos. Y eso en la práctica es imposible, porque la realidad es que un menor de 18 no es como un adulto de 30. Hay una diferencia y eso lo puede decir cualquier psicólogo, cualquier especialista, donde claramente se aprecia pues que un menor
de repente saben, distinguen entre lo bueno y malo, pero lo que no mide es las consecuencias de lo malo. Claro, de su comportamiento, Así es. si es un comportamiento inadecuado o que infringe la ley. Hace poco, este no es un caso el que hemos presentado el día de hoy, no es un caso único, tiene un antecedente y por eso lo hemos tomado en cuenta. Está el caso de estos sicarios y anteriormente hemos visto, por ejemplo, en colegios, un caso en particular en el que los propios compañeros modificaban la apariencia de sus compañeras y traficaban y vendían esto, que también es una infracción a la ley que protege la privacidad de las personas. Entonces, ¿podríamos decir que algo está pasando con los menores y la poca conciencia que hay de cruzar las líneas de la ley? Es decir, de las normas sociales, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que este es un problema mayor que no se arregla con medidas penales, ¿no? Es un tema realmente de construcción de ciudadanía, que viene desde el momento en el que el Ministerio de Educación retira el curso de educación cívica como un curso obligatorio de la currícula educativa nacional. Ya no es un curso obligatorio, ¿no? Entonces, desde ahí ya uno va viendo que no hay una formación adecuada de esos adolescentes, ¿no? De esos menores, para realmente decirles, oye, hay límites entre lo que se puede hacer, ¿no? Y las consecuencias de lo que genera su comportamiento. Y eso, pues, aumentando normas no se va a solucionar. Es más, a la fecha debemos decir que ya el Perú, a nivel de responsabilidad, mejor dicho, de medidas socioeducativas a menores, tiene las más altas. Por ejemplo, por temas de sicariato, un menor puede estar en un centro de menores hasta 12 años. Eso es bastante, o sea, estamos hablando de prácticamente cuando tiene 30. Claro, pero siempre en el centro de menores, porque Ese el es el delito se problema. comete cuando era menor. Debería ser así. Debería ser así, pero no es así en la estamos diciendo realidad. que no, que se va. Porque claro, esta persona que todavía no alcanzó la madurez es recuperable de repente. Por supuesto, y hay municipalidades como la de Ventanilla que en algún momento han hecho trabajos con menores infractores y los han buscado reconducir al camino del bien. Y la prueba de eso es que realmente si lo vemos ya en cifras, no es tan grave como a veces se piensa, ¿no? No es pues que estemos hablando de miles de adolescentes que son sicarios, o que son utilizados por los sicarios, o que se dedican al robo, no, o a la extorsión, ¿no? No, hablamos de un número, pero que es un número no significativo respecto de la masa de adolescentes que existe en nuestro país. Pero preocupa cuando ya cruza la línea, ¿no? Pero preocupa cuando cruza la línea y cuando se repite y además cuando ya incluso a veces la sociedad no lo percibe como algo tan grave, ¿no? Yo creo que eso es lo peor, ¿no? Porque realmente ahí no se está haciendo nada por eso, no hay ninguna medida que el Estado adopte para trabajar por esas personas. En Ventanilla, este programa que se hizo buscaba justamente recuperar a los adolescentes que estaban en barras bravas, a los adolescentes que habían de repente ensuciado las paredes, ¿no? Se les hacía hacer trabajos y muchos salían a flote porque realmente se les daba esa parte que en casa no encontraban, que era una orientación, un apoyo, ¿no? Entonces, si ni el Estado lo va a hacer, ni los padres lo van a hacer por X razones. Y no va a haber ninguna entidad, a veces ya las religiosas tampoco pueden llegar a todo el Perú, ¿no? Que pueda suplir eso, vamos a seguir teniendo comportamientos como este. De acuerdo. Muchísimas gracias, Romeo, por estar con nosotros como siempre. Hacemos una pausa y regresamos.